Bienvenidos a esta clase de formación y discipulado. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Estamos en este día, en esta clase, agradecidos a Dios por la oportunidad de poder llevar adelante esta tarea. Estamos en la clase número 20. Cuando dicen gloria a Dios. Así que estamos en bendición. Y esta clase es las lenguas del Espíritu, segunda parte. La semana anterior, o la clase anterior, estuvimos hablando acerca de las lenguas del Espíritu y vamos a hacer en esta introducción un breve repaso, diciendo que hablar en lenguas es el don sobrenatural de hablar en otro idioma sin haberlo estudiado o aprendido. Es algo que viene sobrenaturalmente a nosotros y comenzamos a hablar en otras lenguas, en otro idioma, sin haberlo estudiado o sin haberlo aprendido. El Nuevo Testamento contiene pasajes indiscutibles de hablar en lenguas. Y los que lo hicieron en cada caso, hablaron por el poder, lo hicieron por el poder del Espíritu Santo. Escriba poder del Espíritu Santo. Entonces hay un poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nosotros comenzamos a hablar en lenguas. ¿Amén? Hablar en lenguas no es una pronunciación inteligible o estática, sin un propósito o un objetivo. Los que hablan en lenguas los hablan, en un idioma genuino, aunque los que hablan no entienden lo que están diciendo. Pero es un idioma, ¿sí? Es una forma de hablar. Diga forma de hablar. Hablar en lenguas es una forma de hablar. Y aquí vamos a detenernos un segundo y vamos a hacer hincapié en el hecho de que tampoco el hablar en lenguas es algo estático o algo que tiene que estar detenido en el tiempo nuestro. ¿Sí? ¿Quiénes hablan en lengua? Levanten sus manos. ¿Quiénes hablan en lengua? ¿Han sido bautizados con el don de hablar en lenguas? Muy bien. Los demás, vamos al final de la clase, vamos a darles algunos consejos para que puedan entrar en este nivel del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga amén. Hoy se tiene que mover. Amén. Porque a veces las personas que hablan en lenguas piensan que es algo que vino una vez y tiene que ser todas las veces de la misma manera. Pero como usted en lo humano o en lo natural, cuando empezó a hablar, ¿sí? Cuando uno empieza a hablar cuando es niño y empieza a pronunciar algunas palabras, ha hablado de una forma, ¿o no? Pero luego, a medida que van pasando los años, va hablando de otra manera, va teniendo mayor caudal, mayor forma y distintos momentos, distintos escenarios. No es lo mismo cuando usted habla en su casa, con su familia, que cuando viene y habla en la iglesia, que toma un micrófono. Las formas, las entonaciones, las maneras,
la cantidad de palabras que uno dice es distinta. De la misma manera deberían ser las lenguas del Espíritu, porque si son un idioma, en nosotros debería de crecer. No puede quedarse estático y todo el tiempo hay personas que se quedan en una sola manera de hablar en lengua, pensando que el hablar en lengua es algo que tiene que ser así, no puede cambiar, porque nosotros frenamos el Espíritu Santo. Amén. Luego vamos a ver que se puede cantar en lenguas, se puede orar en lenguas, se puede profetizar en lenguas. ¿Sí? O sea que es algo que tiene que ir creciendo en nosotros, y los que no lo han recibido tienen que estar orando este día. Amén. Para decir: Señor, lléname con tu Espíritu. Amén. Porque no podemos estar expectantes y no haber recibido el Espíritu Santo en esta señal de hablar en nuevas lenguas. Amén. Entonces es un idioma, es algo que se habla, diga, es algo que se habla. Es algo que tiene que crecer en nosotros, es algo que no puede estar detenido en la iglesia. Diga, no puede estar detenido. No puede estar detenido en la iglesia. ¿Sí? Aquí, cuando nosotros estemos avanzando de aquí a un año, nos vamos a preguntar cuántos hablan en lengua y todos van a levantar su mano. Amén. Porque es algo que tiene que crecer. La misma Biblia, por eso lo estamos enseñando, para que usted sepa que es algo que tiene que suceder en nosotros. Es algo que tiene que suceder, es algo que yo tengo que romper. Es algo que yo mismo tengo que romper las barreras. ¿Amén? No, porque en la Biblia, o sea, la gente equivocada, pero dice que no todos vamos a hablar. Sí van a hablar la mayoría, pero no todos. Así dice la Biblia, que a algunos les fue dado el hablar en lenguas, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre la congregación, dice que todos fueron llenos y a todos hablaron el Espíritu Santo. ¿Amén? En esa vez y en ese momento. Pero sí, es algo que nosotros tenemos que anhelar. Es algo que nosotros tenemos que orar. Es algo que nosotros tenemos que reclamar. Es algo que nosotros tenemos que pedir. Es algo que tiene que salir de nosotros el concepto de decir no es para mí. Porque a veces alguien nos imprimió y dijo, eso no es para vos. Entonces nosotros decimos, esto no es para mí. Y usted tiene que decir, sí, también es para mí. Yo lo voy a recibir. En el momento en el que el Espíritu Santo se lo quiera dar, se lo va a dar. ¿Sí? Pero usted y cada uno de nosotros tenemos que anhelarlo. Tenemos que pedirlo, tenemos que orar. Cada vez que oramos tenemos que decir, Señor, quiero tener este don. Como todos los dones, hermano. Como el de hacer sanidades, como el de evangelizar, como el de poder profetizar. Son todos dones dados a la iglesia. Pero están dados para todos. Y el que lo toma, lo recibe. Amén. El tema es que si alguien le dijo a usted en algún momento, no, porque no todos van a hablar, no, entonces no es para mí. Y yo ya me quedo en que no es para mí. Es para los demás que sí pueden hablar y yo no. Y entonces usted como que hizo una línea en la que dijo, están los que sí les va a ser dado y yo no. Pero en realidad es dado a toda la iglesia. Amén. Es dado a toda la iglesia. Y a su tiempo el Espíritu Santo lo va a dar sobre su vida y sobre la vida de cada uno de los que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la Biblia dice claramente que existen lenguas humanas y existen lenguas angélicas. ¿Amén? Porque dice allí en 1 Corintios 13:1, usted escriba humana o angélica. Serían como los dos tipos de idioma que existen. ¿Sí? Entonces, usted puede decir que
puede hablar en castellano, ¿sí?, en español, y todos lo vamos a entender. Pero puede venir un hermano o hermana que hable en inglés, y puede venir y hablar en inglés, y va a hablar, es un idioma, pero lo que va a suceder es que ninguno de nosotros lo va a entender, ¿sí?, porque habla otro idioma. Por eso los idiomas pueden ser humanos: español, inglés, alemán, francés, pues, y todos los demás idiomas que existen. Para eso se necesita tener un traductor, ¿sí?, para los idiomas humanos, y usted lo puede entender. Si viene un pastor, un hermano, hermana, si viene un pastor, pastora, hermano, hermana, que hable en inglés, por ejemplo, y predica, necesariamente al lado tenemos que ponerle un traductor, ¿sí? Porque el traductor va a ser quien va a decodificar eso que está diciendo y lo va a poner en un idioma en el que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Eso sucede con las lenguas humanas, pero con las lenguas angelicales, ¿sí? Muchas gracias. No sucede lo mismo, no sucede lo mismo. Cuando se habla en lengua, la Biblia habla de interpretar, no habla de traducir. No es que a cada palabra que se habla o a cada expresión que se dice tenga que corresponderle una palabra en el idioma nuestro, sino que es otro don, y es el don de interpretar lo que el Espíritu está diciendo por medio de otra persona. ¿Sí? ¿Me siguen? No es lo mismo traducir, porque traducir es cada palabra la voy cambiando de un idioma a otro. Entonces es una interpretación, una traducción exacta de lo que está diciendo. En cambio, la interpretación es lo que el Espíritu está diciendo por medio de mi hermano o mi hermana que está hablando de ellos. ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Después vamos a profundizar en esto, pero es necesario por el orden, ¿sí? Porque si la iglesia habla en lenguas y nadie puede entender lo que el Espíritu está diciendo, entonces lo que sucede es que es un caos, ¿sí? Todos dicen, bueno, estaban todos gritando, estaban todos llorando, estaban todos hablando cosas que nadie entendía y nadie pudo como decodificar lo que el Espíritu Santo estaba queriendo hacer en ese momento, en ese día. Por eso Pablo dice claramente, y ahí es donde afirmamos esto, que es mejor hablar 5 palabras con el entendimiento en una congregación, ¿sí? Cuando estamos al frente de una congregación, dice preferible que hablemos 5 palabras con el entendimiento que estemos todo el tiempo hablando en lenguas, porque la audiencia, las personas que están, no van a poder comprender lo que estamos diciendo, salvo que exista un intérprete quien decodifique y diga lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de, o el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar a través de esa manifestación o ese hablar en lenguas. ¿Amén? No sé si lo he complicado mucho o está siendo claro, ¿sí? Pero sí, en nuestra oración personal, en nuestra comunión con Dios, en nuestra intimidad con Dios, usted puede estar todo el tiempo hablando en lenguas. Porque dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas, a Dios le habla. Entonces usted puede arrodillarse y estar todo el tiempo hablando en lenguas y no estaría mal, porque su espíritu está hablando con Dios y se estaría edificando a usted mismo. Entonces,
es importante, por eso es importante buscar y anhelar, dice la palabra de Dios, como el niño anhela la leche materna. ¿Sí? Buscar del Espíritu como ese niño que llora y pide la leche materna, ¿sí? A su mamá. ¿Sí? Y quiero a mi mamá porque necesito esa leche, necesito esa comida, necesito ese alimento, necesito ser lleno del Espíritu Santo para poder crecer. Amén. No estoy diciendo que quien no hable en lengua no vaya a ser salvo, ni quien no hable en lengua no ha creído, sino que es como una aplicación, ¿sí? Como ahora que tenemos celulares, ¿no? Entonces tenemos el celular y usted puede llamar, puede mandar mensaje, puede recibir llamadas, pero si no se baja el WhatsApp, pues no puede mandar WhatsApp. Se lo tiene que descargar, tiene que bajarlo. Es una aplicación, es algo que le suma valor a lo que usted ya tiene. ¿Sí? No es que el que no habla en lengua está en pecado o está destituido de Dios, sino que estamos en Dios, por eso estamos aquí. Estamos en Dios, pero necesitamos sumar, bajar. Por eso es clara la referencia, bajar esta aplicación a mi vida espiritual para poder sumarle valor y poder crecer. Amén. Si no, nos quedamos en un nivel de solamente hasta aquí. Y Dios te está diciendo, no es hasta aquí. Puedes ir más. Puedes ir más. ¿Cuántos dicen amén? Puede ir más, hermano. Los límites son de nosotros, las barreras son humanas, los límites son mentales. Nosotros mismos nos hemos trazado una línea y decimos hasta acá llegamos, y Dios hoy nos está diciendo no, puedes ir más, puedes ir más, puedes ir más, puedes ir más. Amén. Yo siempre tengo el ejemplo y el testimonio de mi abuelo, ¿sí? El papá de mi papá, ¿sí? Mi abuelo Ismael, Pedro Ismael Zavala. Él todos los días se levantaba a las 4 de la mañana a orar y oraba en lenguas. Todos los días. Hasta que al final de sus días ya estaba muy enfermo, le habían operado el corazón. Y él sentía como un ángel descendía del cielo a las 4 de la mañana y lo tocaba y le decía, vamos, es tiempo de orar. Y él se levantaba como podía, con su enfermedad, se ponía su frazada encima y empezaba a hablar en lengua y a orar. Amén. Usted dice, bueno, fue una oración que quedó en nada. Pues no quedó en nada, hermano, hoy estamos aquí. Diga gloria a Dios, por lo menos. Él no fue pastor, no predicó, no tomó un micrófono, no le habló a multitudes, pero sí él fue sembrando con su oración. Y fue orando y abriendo caminos para sus generaciones. Miren qué tarea, hermano. Entonces es elemental que nosotros sumemos esta aplicación a nuestra vida, que la deseemos y que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Avanzamos, amén. Igual, acuérdense que 1 Corintios 13:1 dice que si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o sea, si fuera un gran elocuente hablando con bonitas palabras y hablase en lenguas, ¿sí? Amén. Y tuviese una facilidad para hablar en lengua y hablar también en lo humano,
dice, pero si no tengo amor, vengo a ser como el címbalo que retumba. Amén. O sea que a todo esto hay que sumarle el amor. Amén. Porque no es solamente el figurar o el aparentar, sino es el ser. Amén. No es lo que yo aparento, sino es lo que yo soy. Dígale al que tiene al lado, no es lo que aparenta, sino es lo que eres, lo que uno es. Amén. Entonces vamos a ir al segundo punto, que es, bueno, hablar en lengua no es un fenómeno accidental, insignificante o raro, es un don de Dios y es una parte importante para la iglesia neotestamentaria. No es un montón de palabras dichas sin sentido, sino es una puerta que Dios usa para darnos un mensaje, para hacernos crecer. Amén. El poder del derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver unos versículos bíblicos rápidamente en Hechos 1, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Escriba allí, bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Eso está en la Biblia, amén. Lucas 24, 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Investidos de poder. Escriba, investidos de poder. Desde lo alto. Investido tiene que ver con vestirse, con un manto, con una cobertura. Cuando una persona entrega su manto, se queda sin cobertura, sin protección. Amén. Investido tiene que ver con algo especial que nos viste, que nos cubre. Y Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Escriba, bautizados con el Espíritu. Dentro de no muchos días. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Escriba poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí tenemos clara evidencia de que hay un bautismo. Diga, hay un bautismo. Diga, hay un bautismo. Hay un bautismo cuando nosotros creemos, hay un bautismo humano, hay un bautismo que nosotros todos hemos pasado y hecho, que es cuando vamos a la fuente del bautismo, cuando fuimos el día que aceptamos a Jesucristo y nos bautizamos. Amén. En agua. Usted se bautizó en agua como una señal. Diga señal. Como una señal de que había aceptado a Cristo. ¿Sí? Y entonces, delante de testigos, usted fue a la fuente del bautismo y se bautizó. Amén. Pero aquí dice que a ese bautismo sigue otro bautismo. Amén. Y el siguiente bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, que es cuando nosotros somos llenos. Amén.
Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces este bautismo es un bautismo especial porque es cuando Dios nos da poder para ser testigos. Amén. Es una cobertura, es una investidura, es un manto, amén, que viene sobre nosotros. Pero no es el hablar en lenguas. Diga, no es el hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas es un don. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una llenura del Espíritu Santo. Entonces, usted ve claramente la diferencia. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es hablar en lenguas. Amén. Porque el hablar en lenguas es una señal. Escriba allí una señal. Que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es una señal, pero no significa que no hable en lenguas no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Es una señal. Usted cuando habla en lenguas es como una manifestación exterior. Amén. De lo que hay dentro nuestro. El problema sería no que no hable en lenguas, porque puede ser que no hable en lenguas. El problema sería que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no haya llenado su vida y que nosotros solamente nos hayamos quedado por una parte, que solamente nos hayamos quedado con un poquito, con unas gotitas. Es como si usted hubiera entrado a la fuente del bautismo el día que se bautizó y solamente se hubiera mojado los pies, o solamente le hubieran puesto agua en la cabeza. Le ponen un poquito de agua en la cabeza y ya estoy bautizado. Y usted dice, no, porque no estoy bautizado. ¿Sí? Porque para ser bautizado, bautismo tiene que ver con sumergirse. Y entonces cuando la palabra bautismo viene de bautizo, que significa sumergirse, significa entrar, que toda el agua me cubra. Si no, no he sido bautizado. ¿Sí? Bueno, no sé si me vas a responder o no, así, pero ¿por qué en la Iglesia Católica te bautizan así? Por ejemplo, yo chiquito me bauticé en la Iglesia Católica y te bautizan así, entonces ¿eso no es bautizado o por qué lo hacen así? Es una tradición religiosa. No se lee siempre, o sea, si la Iglesia Católica, como esta, por ejemplo, no leen la misma Biblia, porque si leen la misma Biblia deberían de hacer las mismas cosas, por ejemplo. No necesariamente, por más que tengamos la misma Biblia, primero que no es la misma Biblia, es otra traducción, la que ellos manejan. Pero si tuviéramos la misma Biblia, no significa que tengamos que hacer lo mismo, porque en esto está la interpretación. Y hay interpretaciones que van en un sentido e interpretaciones que van en otro. ¿Sí? Entonces, cuando se interpreta la Biblia, se interpreta en otra manera. Y tiene que ver con una tradición de la Iglesia Católica o la Iglesia tradicional, que ellos al niño recién nacido lo tienen que bautizar o derramarle agua para limpiarle lo que ellos denominan el pecado original, que tiene que ver con toda una teoría que si en algún momento también la podemos ver, pero no es lo mismo que nosotros hacemos, porque nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo. Y Jesucristo a la edad de los 30 años fue a bautizarse. ¿Sí? Porque el bautismo es un acto consciente de la persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Un bebé recién nacido no puede aceptar o negar porque no tiene conciencia. Lo único que acepta o niega es que me den de comer o no, nada más. Porque es una cuestión de
supervivencia. Pero no tiene un acto consciente. El bautismo es un acto consciente y el ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, tiene que ver con esto. Amén. Aquí con la pastora vamos a hacer una representación, algunos saben, ¿sí? Entonces muchos, vamos a estar, sí, bueno, muchos estábamos así, vacíos, ¿o no? Amén. Cuando llegamos a Cristo, estábamos vacíos, ¿sí? Entonces recibimos a Cristo y somos bautizados, pero el bautismo puede ser que hayamos a la mitad recibido allí del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces solamente nos quedamos con esto, con la mitad. Muchos viven la vida cristiana a la mitad. Un ratito cristiano, un ratito no. Un ratito sirvo a Cristo, otro poquito, como decía por ahí un amigo de mi papá, le tiro un huesito al diablo para que ruña, también tiene que reunir un poquito, ¿no? Como los perritos, le tiran un huesito y le tiran un huesito al mundo. Y algunos se quedan a la mitad. Y allí, hasta ahí llegan. Y entonces pasan el tiempo y solamente tienen esto del Espíritu Santo, cuando lo que está disponible es todo. ¿Cuánto hay disponible aquí? Mucho. Entonces, algunos crecen más y se llenan hasta que se llenan. Bien, ahí nomás. Y algunos llegan hasta allí y dicen, ya no hay más nada para el mundo, solamente estoy lleno de Dios. Pero se quedan allí, pensando que esto es todo, pero todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo, porque para ser bautizado tiene que suceder esto. Para ser bautizado tiene que suceder eso. Ya no vivo yo, Cristo vive. Para ser bautizado tengo que ser sumergido en el Espíritu. Tengo que ser inundado del Espíritu Santo. Y entonces cuando sucede esto, yo saco el vaso, ¿sí? Si no puedo, ¿no? Con la carrachilla. Y entonces, por más que está afuera, por fuera, ¿qué hay? Señales, diga señales. Que el vaso estuvo inundado. ¿Por qué? Porque derrama. ¿Ven? Y esas son las señales que seguirán a los que creen. Gracias. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué harán? Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos. Si convienen cosas mortíferas no le hará daño. Hablarán lenguas. Allí está la señal de que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, si nada de esto está sucediendo, diga, ay, por lo menos. Si nada de eso está sucediendo, si usted no ora y los demonios no salen, si usted ora y los enfermos no se sanan, si usted no habla en lenguas, si usted no está peleando contra Satanás, entonces falta ser lleno. Tal vez estemos a la mitad o tal vez estemos a la llenura, pero falta el bautismo. Diga gloria a Dios. Este día Dios nos va a confrontar, amén. Y el bautismo tiene que ver con esto: ser llenos del Espíritu Santo, que nos inunde, que nos derrame, amén. El poder sobrenatural obrando en nosotros es cuando comienza a funcionar el Espíritu Santo, amén. Usted clame y diga, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque, hermano, una persona llena del Espíritu Santo
tiene que vivir en lo sobrenatural. Diga gloria a Dios. Y entonces el don de lenguas, que es lo que sigue, es la señal. ¿Sí? El don de lenguas es una señal. No, por eso le digo, hermano, no es que todos tienen que hablar en lenguas sí o sí, pero sí o sí todos tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, no es, ¿me entienden? No es que todos van a hablar en lengua, pero sí todos, diga todos, tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Y no mojarse los piecitos y quedarme ahí, está fría el agua. Y no, que hay que meterse. Y hay que nadar en el Espíritu para que comience a funcionar lo sobrenatural de Dios en nosotros. Amén. Si hace mucho que no veo un milagro, si hace mucho que usted no siente que Dios lo ha llenado, es porque tal vez el vaso se le está vaciando. Y hay que empezar a llenar con el Espíritu, con oración, con ayuno, con amor, con búsqueda. Diga gloria a Dios. Si hace mucho que usted dice, bueno, yo siento que está todo bien, bueno, es cuando tenemos que empezar a llenar y a buscar más, y más, y más, y más. Diga y más. Y el don de lenguas tiene que ver con lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno, diga a cada uno. O sea, cada uno de nosotros, levante su mano, a usted también, a todos los que levantan la mano también. Amén. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que son esas gotitas que caían del vaso. Es ese derramar. Eso a todos nos es dado. Y a este les es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas. ¿Ve? Es a otros, no es a todos, es a algunos. ¿Sí? Pero algo tiene que suceder conmigo. Diga, algo tiene que suceder conmigo. No puede, no, yo no hablo en lengua, pero ya está. Me quedo ahí. Algo del Espíritu Santo me ha dado. Si no me dio la lengua, me dio la profecía. Si no me dio la profecía, me dio el orar por los enfermos. Si no me dio el orar por los enfermos, me dio para echar fuera demonios. Diga gloria a Dios. Algo tiene que suceder, porque si no sucede nada, entonces estamos con el vasito a la mitad. O estamos llenitos, pero no nos hemos desbordado del Espíritu Santo. No hemos sido bautizados. ¿Amén? Hay un relato del profeta que dice: las aguas le llegaban a los tobillos, ¿se acuerdan? Las aguas le llegaban a las rodillas, las aguas le llegaban a la cintura. O sea, y el Espíritu le decía: sigue, 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 sigue. Diga gloria a Dios. Ya lo dice: después me llegaban a los hombros y el Espíritu, y sigue entrando. Y cuando de repente ya tenía que nadar porque el agua lo había superado. Así es el Espíritu de nosotros, hermano. Pero es una decisión de nosotros caminar y seguir llenándonos del Espíritu. Si usted se queda solamente con una, y el que habla en lenguas también, para el que no habla y para el que habla, para el que habla en lenguas, si se queda solamente en lo estático de decir una sola manera de hablar en lenguas, ¿sí? Y se queda allí, también está estancado, porque el hablar en lenguas tiene que ir cambiando en nosotros y tenemos que ir modificando, y a veces vamos a echar fuera demonios en lenguas, a veces vamos a profetizar, a veces vamos a cantar, a veces vamos a orar, y cada manifestación es distinta. Amén. Hablar en lenguas puede ser en sí mismo para beneficiar a una persona, o sea, para
su vida personal. Diga, para mi vida personal. Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. O sea, usted se ministra a usted mismo. Por esto es importante pedirle a Dios que nos dé ese don. Porque yo estoy en mi casa orando y empiezo a recibir del Padre y empiezo a hablar en lenguas y empiezo a decir gracias, Señor. Y empiezo a orar en lenguas y oro en lenguas y oro lenguas y oro lenguas y oro lenguas. Y dice la Biblia que me estoy edificando a mí mismo, me estoy ministrando a mí mismo. No es el hablar en lengua, no es un show, hermano. No es en algunos momentos o en algunos lugares las personas lo utilizan como un espectáculo. Y entonces yo hablo más fuerte, luego después lo vamos a ver, pero eso sucedía en la iglesia de Corintios, ¿sí? Y todos competían a ver quién hablaba mejor o más fuerte. Y entonces o hablaban gritando. Gracias a Dios no lo ha visto usted. Yo sí lo he visto, amén. Queriendo tapar al que está orando para sentir que yo estoy más compenetrado con el Espíritu Santo, y ese no edifica, sino que está confundiendo, y el Espíritu no es confusión, sino es orden, amén, es dirección, no confusión, amén. Entonces, ayuda a expresar lo que hay en mi espíritu, ¿sí? Lo que hay en tu espíritu. Porque el Espíritu es el que habla con Dios. Y no se puede decir con palabras. Pero Primera de Corintios también dice que sería mejor para edificar a la iglesia hablar proféticamente. O sea, decir una palabra guiada por Dios con palabras sencillas para fortalecer la fe y fortalecer a aquellos que escuchan el mensaje. Entonces, usted sepa que una persona o yo en mi oración personal puedo orar en lenguas y me estoy edificando a mí mismo. ¿Amén? Es como una autoministración. Es como si yo mismo me estuviera ungiendo. ¿Amén? Que usted hable en lenguas y busque hablar en lenguas. Diga gloria a Dios. También puede ser beneficio para todos, ¿sí? Para la iglesia. En la iglesia, si se interpreta a un idioma que todos entienden. ¿Amén? Que era lo que dije al principio. El intérprete no es un traductor, ¿sí? No dice las palabras exactas que a una oración en lengua le corresponda una palabra exacta de nuestro idioma, sino que es descifrar, decodificar el mensaje que Dios está queriendo dar a través de esa manifestación. Amén. Y entonces dice 1 Corintios 14, que hay pues hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, ¿ven? Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Porque en este caso, lo que sucedía era lo que le comentaba anteriormente. En la iglesia de Corintios se reunían, ¿sí? Se supone que eran como 10.000 personas las que habían en esa iglesia. Entonces se reunían y no tenían micrófono, no tenían parlante, no tenían amplificación, ¿sí? Solamente utilizaban la voz humana, o los métodos que había en aquel tiempo para amplificar. Imagínense todos hablando en lengua, o 300 personas hablando en lengua y los otros mirando
y entonces había mucho desorden. Entonces, si algunos querían cantar, otros querían predicar, otros habían soñado un sueño, otros habían tenido una revelación, otros, y entonces todos querían figurar. Y entonces lo que Pablo les dice es, pónganse en acuerdo y cada uno vaya por turno, o sea, si hoy le toca hablar al hermano, yo callo para que el hermano pueda hablar y recibir lo que el hermano le ha sido revelado de Dios. Amén. Porque si no, hay confusión. Amén. Entonces, eso era lo que Pablo estaba diciendo. Por eso decía alguien que esté como intérprete. Y el hablar en lenguas también es una señal para los incrédulos. Primera de Corintios 14, 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Por eso no tiene que tener miedo si hay personas nuevas de hablar en lengua, porque es una señal también para el incrédulo, para que crea, diga gloria a Dios. Entonces puede beneficiar a alguien que asiste a la reunión, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que en el libro de Hechos, la Biblia nos habla que hay personas que fueron bautizadas, ¿sí?, con el Espíritu Santo, y al mismo tiempo, ¿sí?, ahí escribe al mismo tiempo, también hablaron lenguas, ¿sí? Eso sucedió con Cornelio. Puede ser que alguien llegue incrédulo, recibe a Cristo, es lleno del Espíritu Santo, y en el momento que llena del Espíritu Santo empieza a hablar en lenguas. Puede suceder al mismo tiempo o puede suceder después. Nada nos dice que las cosas van a ocurrir al mismo tiempo, pero sí deberían ocurrir. Amén. Y entonces ahora vamos al bautismo del Espíritu Santo, pero ya lo hemos hablado. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice? Todos. Si quieres, hágale un círculo ahí a todos, bautizados en un cuerpo. O sea que usted ya fue bautizado. Si ha creído, si ha recibido a Cristo en su corazón, ya fue bautizado. Amén. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Era, por eso el ejemplo del vaso y la jarra es fundamental, que nos acordemos, porque a todos se nos dio de beber de ese espíritu. Todos podemos tomar de ese espíritu. El tema es que el bautismo tiene que desbordar para que podamos tener señales exteriores. Amén. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Es la acción espiritual de Dios por medio de la cual el creyente es unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo nos constituye en parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice que el verso 13, que todos fuimos bautizados. Esto quiere decir los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Efesios 1:13, Pablo lo vuelve a repetir, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, oído, escuchó, diga escuché, y creí.
por tanto, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la ara de nuestra herencia, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestra vida al momento de ser salvo. Por eso, en algunas iglesias, por eso le decía al hermano que, por más que es la misma Biblia, algunos interpretan de una manera y otros de otra. Usted puede escuchar por allí que dicen, y vos sos sellado con el Espíritu Santo, porque el sellado significa, ellos lo interpretan como el hablar en lenguas, pero no es ser sellado, ser alguien que habla en lenguas. ¿Me explico? El ser sellado con el Espíritu Santo es ser bautizado con el Espíritu Santo. Y el hablar en lenguas es una señal que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Por un lado tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que es ese sumergirnos en su Espíritu, y por otro lado el don de hablar en lenguas, que no todos los que son bautizados van a hablar en lenguas, pero sí el que habla en lenguas es porque fue bautizado. Aleluya. Y bueno, ya tengo una pregunta. Y ser bautizado por el Espíritu Santo también puede ser pasado en una matando que se siente el fuego. Amén. Porque yo en una vez ya experimenté. Pero no es algo estático. ¿Sí? Ese es el concepto. No es algo que sucedió una vez. Yo estaba en una reunión, como dice la hermana, y sí. ¿Por qué? Porque hay gente que detiene y habló en lengua y lo detuvo, se quedó allí. O sintió que podía profetizar y se detuvo. Sintió que podía orar por el enfermo, pero dijo, yo no voy a orar por el enfermo porque no se va a sanar. Sintió que podía reprender un demonio, pero dijo, no, esto es para el pastor, no es para mí. Y entonces ese ir para atrás en vez de meternos en el río, nos saca. Y entonces en vez de estar cada vez más llenos, sentimos que cada vez estamos más vacíos. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros hoy tenemos que romper. ¿Amén? ¿Qué es lo que impide a un creyente recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y como consecuencia del bautismo, el hablar en lenguas, básicamente nada. Diga nada. Nada. Impide a un creyente recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y como consecuencia, el hablar en lenguas. Amén. Pero si hay cosas que obstaculizan poder recibir la bendición de Dios y las señales, que entre esas señales está el hablar en lenguas. Y esas cosas que ponen obstáculos a nuestra vida, la primera de ellas es la incredulidad. ¿Sí? Diga incredulidad. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede esperar recibir algo a menos que se crea que lo va a recibir. ¿Sí? Escriba allí, crea que lo voy a recibir. Entonces, si usted está convencido que Dios no le va a dar el hablar en lenguas, no lo va a recibir nunca. Porque hay una incredulidad en uno. Entonces, si yo digo, eso no es para mí, pues no es para usted. Porque no lo está creyendo, no lo está recibiendo, no lo está anhelando, no lo está necesitando. Siente que no lo necesita. No necesito esto. Es como les decía anteriormente, usted tiene el celular y yo no necesito WhatsApp. Y entonces no se lo instala. Por lo tanto, tiene toda la vida el teléfono, pero nunca tuvo WhatsApp. Siento que lo podía tener, pero nunca se lo puso. Porque yo no lo necesito. Y no quiere decir que el teléfono sea malo, sino lo que quiere decir es que yo no necesité.
esto para mí. De la misma manera, muchos viven la vida cristiana diciendo, esto no es para mí. Y entonces esa incredulidad lo hace que no lo reciba. Amén. Pero entonces el que lo quiere, ¿cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Diga gloria a Dios. Y el consecuente don de hablar en lenguas. Yo tengo que tener una búsqueda de Dios, sincera. Allí hemos puesto sincera y reverente búsqueda. Amén. Si lo deja de buscar, hermano, por allá en el Evangelio de Juan hay 3 parábolas juntas. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y no me quiero ir de tema, solamente se lo voy a decir rápidamente. Hay 3 parábolas y están las 3 juntas. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo y la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La primera es aquella oveja que se va y el pastor va a buscarla y la regresa y la coloca en su lugar. La segunda es la del hijo que dice, entrégame mi bien, me voy, malgasta, luego vuelve y el padre lo coloca en su lugar. Amén. Pero la tercera parábola que se encuentra en ese mismo capítulo es la de la moneda perdida. Dice, el reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda. Ya no es un hombre, no es el padre, sino es una mujer. Y dice, limpia toda la casa, da vuelta a toda la casa buscando la moneda, hasta que la halla y la coloca en su lugar. Y cuando la encontró y la puso en su lugar, llama a todos y le dice, hagamos gran fiesta porque tenía una moneda. De la misma manera el padre hace una gran fiesta y de la misma manera el pastor se alegra por encontrar su oveja. ¿Amén? Pero la mujer que encuentra la moneda, dice, la pone en su lugar y hace una gran fiesta y se alegra porque esa que no estaba en su lugar está en el lugar que correspondía. ¿Qué significa esto, hermanos? Nosotros, dentro de la iglesia, por eso esa parábola es una mujer y no es un hombre, es la iglesia, porque no sale de la casa. La oveja perdida se va, el hijo pródigo se va, pero la moneda está dentro de la casa, pero está en un lugar que no tendría que estar, y entonces debe ser puesto en el lugar que corresponde. ¿A qué me refiero con esto? Que el Espíritu Santo tiene que ser puesto dentro de la iglesia en el lugar que corresponde. No podemos tener al Espíritu Santo arrinconado, amurado, acallado, escondido. No podemos tener al Espíritu Santo reprimido dentro nuestro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El Espíritu Santo tiene que ser puesto en el lugar que tiene que ir. Y es el lugar de honra. Y es el primer lugar en nuestra vida. Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, si no somos bautizados con el Espíritu Santo, entonces ¿para qué estamos en la iglesia? Si el Espíritu Santo no va a funcionar en nosotros de una manera sobrenatural, entonces, hermano, esto no es un club, esto no es una cancha. Aquí no venimos a jugar al fútbol, no venimos a hacer vida social, aquí venimos a ser llenos del Espíritu Santo. Y cada una de estas clases debería de animarnos a crecer más y más y más en la búsqueda del Espíritu Santo, en el encuentro con Dios, en el sumergirnos en su Espíritu Santo, cuando dicen gloria a Dios. Y dejar de lado la incredulidad. En el mundo usted era incrédulo, ¿o no? Le decían algo y no le creía a nadie. Pero en la iglesia, en Dios, usted tiene que creer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y para ir cerrando ya este día, lo otro que nos impide es el temor.
¿Sí? Muchas personas desean el Espíritu Santo, les encantaría hablar en lenguas, pero dice, bueno, me da vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Están pensando en sus temores. ¿Cómo me van a ver llorar a mí? Si yo soy hombre, los hombres no lloran. ¿Cómo me van a ver que se me corra la pintura, los ojos aquí? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis amigos? Van a decir que estoy loco. ¡Qué vergüenza! Yo caerme al piso, yo llorar, yo ser lleno del Espíritu Santo, danzar en el Espíritu, orar en lenguas, hablar en lenguas. No, eso no es. Yo soy demasiado correcto o correcta para eso. Y entonces hay miedos, temores personales. ¿Sí? Porque no es el temor bueno, sino es el miedo. ¿Amén? Entonces hay que echar el temor. Diga gloria a Dios. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Amén? Porque el temor lleva en sí castigo. Y lo otro es el pecado. Hay personas que sienten que, y el pecado en el sentido de que hay personas que quieren tener esta manifestación del Espíritu Santo para ser mejores o mejor vistos públicamente, para hablar con mayor elocuencia, para que ser vistos por los demás. Y ahí está el ejemplo de Hechos 8:18, ¿sí? Que un tal Simón, que era mago, cuando vio que la gente hablaba en lenguas, cuando vio que ellos hacían milagros, le dijo a Pedro, yo te compro este don. Y entonces Pedro le dijo, perece tú y tu dinero, porque a nosotros no nos importa tu dinero, sino que esto es un don de Dios. ¿Amén? Entonces, el quererlo, anhelarlo, para ser mejor frente a la iglesia, para ser mejor, por decir una palabra, para ser mejor cotizado dentro del mundo cristiano, pues es un pecado. Si yo lo anhelo, es porque yo quiero edificarme a mí mismo y no hacerme ver como que yo soy más santo, como que yo soy mejor, como que yo tengo más capacidad, como que yo he creído más, como que yo tengo más fe, como que yo soy más consagrado porque hablo en lengua. Pues no, porque lo dice claramente, si hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un caño que retumba, vacío. Y en lo vacío no está Dios. Amén. Pedid y se os dará. Vamos, dígale que tiene al lado. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad